grave también para pedirle su conclusión al queridísimo Jaime Hernández, precisamente sobre estas declaraciones de Carlos Pozos, que yo, mire, quiero insistirle a usted que nos ve y que nos escucha, ya ni siquiera fueron sobre publicidad oficial, habla de un chayote per se, de que él le encomendaron a él darle un chayote a López Dóriga en 1999 en Chile, imagínese usted, durante la cumbre de la PEC, eso es lo que dice Carlos Pozos. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, Jaime? Bueno, yo la verdad es que no me extraña ni me asombra la revelación, la declaración de Carlos Pozos esta mañana, durante la mañanera, porque ten en cuenta, Toño, que yo soy un periodista que ha ejercido este oficio casi durante 50 años. Así es que, digamos que he pasado tantas épocas, he desfilado durante tantas décadas, durante el ejercicio de este periodismo, así es que no me gusta. Y además otra cosa, que yo trabajé con Joaquín. Yo trabajé con Joaquín cuando Joaquín era el conductor del famoso noticiero 13, del canal 13, 7 días. Y, para que te des una idea realmente, porque una de las cualidades que siempre ha tenido Joaquín López Dóriga es que siempre ha sido un cínico. Joaquín es un cínico total, y él lo reconoce. Acuérdate que para entender a Joaquín hay que ver de dónde viene Joaquín. Me refiero a su cultura como periodista. Él fue el niño consentido de José López Portillo, un presidente que le llamaba el güero de cariño, un presidente que elevó los niveles de corrupción a niveles nunca antes visto. Y en aquel entonces Joaquín López Dóriga era el consentido, era el niño consentido de Joaquín López Dóriga, y por eso le dieron el noticiario en el Canal 13. Acuérdate que en aquella época, cuando López Dóriga era el conductor de 7 días, la responsable de radio, televisión y cinematografía era Margarita López Portillo, la hermana del presidente. Bueno, por un pispás, porque también Margarita López Portillo era una cosa seria. Se peleó con Joaquín y salió volando por los aires, Joaquín. Muchos salimos volando por los aires. Y ahí se terminó, digamos, todavía yo después le llevé, poco después de la salida del 13, yo le estuve haciendo un noticiero de radio a Joaquín López Dóriga, y luego ya cortamos, cada quien tomó su camino. Yo me fui como corresponsal a Europa y no volvimos a coincidir sino hasta en un vuelo papal en el año de 1990. ¿Por qué traigo a colación este pasaje de mi historia y la historia de Joaquín? Porque ahí nos reencontramos Joaquín López Dóriga en un vuelo de papal del año 1990, cuando el Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyła, vino a México a invitación de Carlos Salinas de Gortari. Y me acuerdo que partimos de Roma a México, y Joaquín, pues, íbamos platicando en el camino, y cuando, cuando ya nos tocaba, anduvimos acompañando al Papa por varios estados, porque estuvo por Durango, y luego cuando nos regresamos, a mí me regaló un amigo mío un libro de Vicente Leñero que se llama Los Periodistas. Y en ese libro, Vicente Leñero hace una relación de la corrupción que se había enquistado en el periodismo mexicano, y por supuesto no podía fallar en ese libro Joaquín López Dóriga. Entonces, cuando yo me subo al avión de regreso a Roma, me encuentro que también viaja conmigo nuevamente Joaquín, y yo venía leyendo el libro, y me lo topo y me dice, ¿qué pasó? Digo, nada. Le digo, oye, ya ni chingas, Joaquín. Dice, ¿qué? Oye, pues que te robabas tanto dinero. ¿Quién dice eso? No, pues está en este libro. Dice, a ver, préstamelo. Lo comienza a leer. Dice, no, hombre, están pendejos, me llevo esto y mucho más. De ese cinismo era Joaquín López Dóriga. Y recuerdo que precisamente en una de las escalas de esa visita papal, Joaquín se nos perdió en Durango, y cuando pues, andábamos, porque era una visita a una cárcel del Papa, y cuando regresa Joaquín de quién sabe dónde, regresa con un sobresote así amarillo, ¿no? Y había ido a recolectar su chayo al gobierno de Durango. Ese era Joaquín. Entonces, Joaquín se enriqueció desde la época imagínate, de José López Portillo, y luego se convirtió en una especie
factotum a lo largo de todas las presidencias durante la época. Por ejemplo, yo ya estaba como corresponsal en Washington. Cuando le tocaba viajar a algún funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, estaba yo entrevistando a un secretario de Estado y me interrumpían la entrevista a mí para darle entrada a don Joaquín López Dóriga y su programa de radio o de televisión. Era un factotum, tenía un poder impresionante. Y imagínate si López Dóriga comenzó a recoger chayotes. Desde la época de que ya era Joaquín, yo cuando me acuerdo, Joaquín tenía una residencia impresionante en aquel entonces. Imagínate, ahora la cantidad de dinero que ha avanzado Joaquín López Dóriga. Y como decía Meme Yamel, ese tipo de periodismo que pervivió durante mucho tiempo, solamente hay que leer el libro de Enrique Serna que se llama El vendedor de los silencios, en referencia al periodista Carlos de Negri. Ese era el tiempo en que el periodismo, querido Toño, era un periodismo comprado, corrupto. En la redacción de Excelsior, por ejemplo, si tú te metías al baño, abrías una de las puertas del baño y tus compañeros se les estaban tronando con la coca, y recibían dinero directo, o los Cantón Cetina mandaban a amenazar a diputados o a senadores de que si no les daban el chayo, les iban a dar un periodicazo. De ahí viene Joaquín López Dóriga, así es que no me extraña en absoluto. Ojalá que ese tipo de prácticas, ese tipo de corruptelas se eliminen para siempre, pero sospecho que todavía falta algo, querido Toño. Me tocaron desafortunadamente muchas censuras, muchas situaciones lamentabilísimas en redacciones de periódicos en los que trabajé, en redacciones de televisoras. No me llegó a tocar lo de la coca, pero más que evidente la forma en la que actúan muchos de esos conductores. Qué bueno que puedes aquí exhibir la cantidad exorbitante de chayotes que López Dóriga ha recogido cínicamente, querido Jaime, a lo largo de su historia. Y aparte de todo, que digan, hombre, están pendejos eso y más, es verdaderamente ridículo, es descorazonador que hoy lo tengamos todavía desafortunadamente, ¿no?, encumbrado en los medios de comunicación tradicionales y que salga con que es un gallito muy jugado. Yo voy a insistir hasta el cansancio, no es un gallito muy jugado, es un gallito muy chayoteado. Bueno, pues, querido Jaime, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Ha sido una intervención verdaderamente interesante que se lleva a la gente en estos momentos. Compártenos tus redes sociales, cómo te pueden ver en tus canales, en tus muy interesantes programas. Querido Toño, gracias. Mira, sí, estamos transmitiendo todos los días nuestro programa que se llama precisamente No Apto para Cínicos. Empezamos a transmitir a partir de las 14 horas hasta las 15:30 horas más o menos. También les pido que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde tratamos temas relacionados con los desplazados, los inmigrantes, el drama de estos éxodos de millones de gentes que huyen de la guerra, del hambre, del cataclismo. Nos pueden leer en La Jornada Sin Fronteras. Y como siempre, muchas gracias, querido Toño, un gran placer compartir mesa contigo y con la gran Meme. Gracias a ti, Jaime, y siempre nuestra admiración por tu muy reconocido trabajo como corresponsal de guerra y ahora y siempre como editor de La Jornada Sin Fronteras. Ahí estamos muy en colaboración, querido Jaime. A la orden. Y bueno, pues